Bienvenidos a su semana 11, donde vamos a aprender las funciones racionales. Pero rápidamente vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos aprendido. Ya aprendimos que existen funciones algebraicas y las famosas trascendentes. De las algebraicas empezamos a aprender las polinomiales. Y las polinomiales son aquellas que tienen, acuérdense, un exponente entero y positivo, ¿sí? Ax a la n. Este exponente tiene que ser entero y positivo, si no, no es polinomial. Y las polinomiales las dividíamos en grado 0, 1, 2, 3, 4, etc. El grado 0 es la función constante. El grado 1 o primer grado es la función la función lineal. La de segundo grado, pues es la función cuadrática. Tercer grado, función cúbica, etcétera, etcétera. Nos vamos a la función cuártica, a todos los grados superiores. Después vimos funciones especiales, como distintivas, características, como la función identidad, ¿se acuerdan? Aquella que cruza el eje de las x justo a la mitad, ¿no? Porque todos los valores de y son iguales a los de x. Luego estaba la función valor absoluto, ¿se acuerdan? También esa era característica, porque esa no tenía valores negativos, eran como una identidad hecha positiva, ¿sí? O sea, esta patita de la identidad se había ido para arriba. Esa es la función valor absoluto. Después vimos las funciones raíz, par e impar. La impar decíamos que era esta que era como una hélice, como una función cúbica, pero acostada. Y la raíz par siempre es así, un pedacito de parábola. ¿Vale? Después, que se van moviendo, acuérdense, en función de lo que se les suma o se les resta dentro de la raíz. Aquí también la función valor absoluto se mueve en función de lo que yo le sumo o le resto dentro de las barritas del valor absoluto o afuera. Igual aquí si es sumo o resto dentro de la casita de la raíz o afuera. Después aprendimos también las funciones escalón, que no eran más que pedacitos de funciones constantes, ¿verdad? Y entonces tenían dominios restringidos. Nos daban intervalos en los que podía tener valor x. Por ejemplo, la x vale de menos 1 hasta 3, y luego la x va de 3 hasta 5, etc. Y para cada uno de esos le dábamos un valor constante. Vale 1 cuando va de x de tal a tal, vale 2 cuando va de tal a tal. Después la función en trozos era similar a la escalón, pero porque también está definida por intervalos, como esta, pero la diferencia de la función en trozos era que eran cualquier tipo de funciones. Por ejemplo, podíamos tener un pedazo de parábola, después a lo mejor una línea recta, después a lo mejor otra parábola, después a lo mejor una constante, en fin, ¿sí? Y entonces también se daban aquí las diferentes reglas de correspondencia para cada intervalo, ¿sí? Aquí es de menos 1 hasta 0. Aquí es de 0 hasta 3. Y aquí es de 3 hasta 7, por ejemplo, ¿vale? Después, todas estas son las que ya vimos. Ahora vamos a entrar, bueno, nada más recordar que la función raíz es la que tiene un exponente fraccionario, ¿vale? Porque es una manera de traducir las raíces con exponente fraccionario. Y ahí es donde vemos la gran diferencia con las polinomiales. Las polinomiales dijimos que el exponente era entero y acá en la función raíz es fraccionario. Y entonces ahora vamos a ver que en las racionales el exponente es negativo. Así como dijimos que en las polinomiales era positivo, en las racionales es negativo. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener x a la menos 2, que si ustedes se acuerdan, es lo mismo que ponerlo en el denominador. Y esas son las funciones racionales. Tienen su x en el denominador. Esa es la clave para reconocer una función racional. Si tú ves que tiene una incógnita, o sea, la x en el denominador, ya estás hablando de una función racional. No hay más. Y sus gráficas son características. Sus gráficas no son continuas, son dos grandes pedazos, ¿verdad?, de gráfica, y tienen valores prohibidos que se marcan con líneas punteadas imaginarias que se llaman asíntotas.
esas líneas o esos valores prohibidos nunca o muy rara vez los toca la gráfica. Ahora veremos cómo esta función racional se puede graficar apoyado de estas asíntotas. Vamos a usar la función racional más sencilla, que es esta, ¿sí? La función 1 entre x, es la función más sencilla de todas, y vamos a aprender que hay asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Acuérdense, horizontales y verticales. Asíntota vertical y asíntota horizontal. Y también hay unas que son oblicuas, ¿sí? Vamos a ver estos tres tipos de asíntotas. Pero ahorita con este ejemplo sencillo, pues vamos a aprender a sacar las asíntotas verticales y las horizontales. ¿Cómo hacemos? Ya dijimos que son valores prohibidos. Algo que aprendimos es que está prohibidísimo dividir entre cero. Es algo que no está determinado en las matemáticas. Entonces, si yo tengo una función con una x en el denominador, pues el denominador tiene que ser diferente a cero. Esta es mi condición. La x tiene que ser diferente a cero, entonces quiere decir que está prohibido ese valor. El dominio de esta función de 1 entre x sería desde el infinito negativo hasta el 0 sin tocar el 0, por eso tiene paréntesis, unión desde el 0 sin tocarlo hasta el infinito positivo. Mírenlo aquí, el dominio de las x. Voy a tomar todos estos valores de aquí para acá, me acerco al 0 pero nunca lo toco. Y de aquí del infinito negativo hasta el 0 pero nunca lo toco. ¿Sale? Entonces es un dominio restringido en las funciones racionales. ¿Por qué? Porque no podemos tener en el denominador un 0. ¿Y cómo encontramos la asíntota vertical? Que también son valores que no tocan. Vamos a hacer esto. La f de x la convertimos en y. Eso ya lo sabemos. Entonces, fíjense, f de x igual a 1 entre x, pues ahora va a ser y igual a 1 entre x. Y despejo la x. La x la paso acá y la y la paso acá. Entonces me queda x es igual a 1 entre y vuelvo a saber que no puedo tener un 0 en el denominador. Por lo tanto, la asíntota horizontal va a ser y igual a 0. Entonces fíjense cómo se escriben las asíntotas. La asíntota vertical se escribe x igual a una constante, la que sea. Y la asíntota horizontal y igual a una constante, siempre. Y nos dan estas líneas. Aquí está la asíntota vertical, donde me dice el valor de x. X es igual a 0, por eso está en el eje de las y, porque x vale 0. Y esta es la asíntota horizontal, donde y vale 0. ¿Sale? Entonces, horizontal, y igual a una constante, vertical, x igual a una constante. Y lo podemos punteado. Ahora vamos a ver las gráficas de las funciones racionales. Aquí, por ejemplo, tenemos una que es la más sencilla, dijimos 1 entre x. Esta es la gráfica. Y yo voy a ver aquí, quiero enseñarles cómo pongo las asíntotas. Yo ya sé que ya entendí o ya calculé que x es igual a 0, es mi primera asíntota. Entonces, fíjense bien, le pongo aquí en configuración, y le voy a pedir, la quiero en rojo, por ejemplo, el color que ustedes quieran, y el estilo, bueno, la quiero en un trazo punteado, para que yo identifique que es mi asíntota. ¿Vale? Ahora me voy, la otra asíntota sería, esta es la asíntota vertical, ahora vamos con la asíntota horizontal, que es y igual a 0, ¿sí? Ya dijimos, lo encontramos en la ecuación. Igual nos vamos a configuración en esos tres puntitos. También la voy a poner en rojo para que se distinga, y el estilo también lo voy a poner punteado. Y entonces, fíjense qué padre queda mi gráfica con mis asíntotas. Yo las tecleé, aquí puse x igual a 0, y igual a 0, y me aparecen las asíntotas. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si yo le sumo o le resto en el denominador. Fíjense bien, se movió a la izquierda. ¿Se acuerdan que siempre que sumábamos algo dentro de su corazón, del corazón de la función, se movía a la izquierda? Entonces, si se mueve a la izquierda, está bien, estamos viendo aquí que se movió el x, ya no vale 0. Ahora el x vale menos 1, ¿sí? Porque se movió un lugar a la izquierda, ¿sí? La y sigue siendo la misma. Entonces, aquí vemos cómo ajustamos nuestra gráfica. Déjenme cambiar el color de la función para que sea como muy evidente. Ahí está, ¿vale?
Entonces, fíjense bien, cuando la función se le suma algo en denominador, pues se va a la gráfica a la izquierda. Y si yo le resto, pues ahora la gráfica se fue a la derecha. ¿Vieron? Se fue a la derecha y entonces cambia, otra vez va a cambiar nuestra asíntota vertical. ¿Sí? Entonces ya no va a valer -1, ahora va a valer 1. ¿Sí? Entonces la cambio. Ahí está. Ahí están nuestras asíntotas y nuestra gráfica. No se quiso cambiar de color, déjenme volverla a cambiar de color. Nada más para, ahí está, para que sea evidente. ¿Vieron? Vamos ahora a modificar nuestra gráfica, pero por afuera del denominador. Ahora, ¿qué pasa? No se mueve la asíntota vertical, pero sí se modifica la asíntota horizontal. ¿Sí? Ya X no vale 0, ahora X vale 1. ¿Sí? Porque a la hora que yo le sumé, mi gráfica se fue para arriba. ¿Sale? Y mi asíntota vertical sigue siendo 0. ¿Sale? Entonces así ustedes ya están viendo cómo podemos graficar y cómo se va moviendo la gráfica, como ya aprendimos. Al sumar o restar, miren acá, estoy restando, se mueve hacia abajo, ¿sí? Porque resté, ¿dónde está? Espérenme, quiero esta. Se mueve para abajo porque resté, ¿vale? Entonces ya mi asíntota horizontal se va. Espérenme, ¿dónde estaba? Era esta es la que quiero quitar. Ahí está, ¿sí? Se mueve hacia abajo mi gráfica. Entonces la asíntota vertical no se modificó, pero sí se modificó la asíntota horizontal. Y bueno, vamos a aprender que hay 3 tipos de asíntotas, ¿sí? Podemos tener una asíntota vertical, como ya vimos, que nunca, la característica de la asíntota vertical es que nunca va a tocar la gráfica. Y podemos tener asíntotas horizontales o también podemos tener asíntotas oblicuas, ¿sí? Y para eso vamos a analizar nuestra función racional. La función racional la podemos entender como el cociente, aquí estaría mi función racional sería el cociente, ¿sí? La división de 2 funciones. Pero acuérdense, abajo tiene que tener, no puede ser una función constante, tiene que tener una X, ¿vale? Y entonces vamos a analizar que estas funciones que se están dividiendo tienen exponentes principales. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Esas son las claves para saber si va a tener vertical, horizontal u oblicuo. Y tenemos 3 casos, fíjense bien. El primer caso, tenemos aquí el más sencillo, f de x es igual a 1 entre x. El exponente de arriba podríamos decir que es x a la 0, ¿verdad? Y este exponente es 1. Entonces, el exponente de arriba vale 0, el exponente de abajo vale 1. Entonces, podemos decir que el exponente de arriba es más chico que el de abajo, ¿sí? Es más chico que n. Eso es importante, ¿vale? Entonces, este es un tipo de función racional, donde el exponente del numerador es más chico que el exponente del denominador. Estamos hablando solo de exponentes, ¿sale? Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso, fíjense bien, en el segundo caso, mi exponente de arriba del numerador es igual al exponente del denominador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que m es igual a n. Y el último caso, ¿sí?, es que el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador, ¿vale? Entonces, m es mayor que n. Tenemos estos 3 casos. Y de esos 3 casos va a depender que tengan horizontales, oblicuas y verticales. Lo veremos en el siguiente clip. Pero no se olviden, los 3 casos. Depende del exponente principal.